Hoy hablaremos sobre una subcultura juvenil japonesa que se destaca por desafiar los estándares tradicionales de belleza, y esto mediante una estética exagerada, occidentalizada y maximalista. Hola, soy Morfo y hoy hablaremos del gyaru. El término gyaru surge de una adaptación de la palabra inglesa gal. Aunque gyaru es el término más utilizado, gal y gyal también son válidos, aunque menos comunes. Y esto debido a su uso por parte de extranjeros para referirse a chicas en general. Al principio, el término no hacía alusión a una tendencia de vestimenta específica, se usaba únicamente para señalar a las chicas que llevaban una vida extrovertida y moderna, en contraste con las normas convencionales de la sociedad japonesa. Con el paso del tiempo, sin embargo, la connotación de gyaru cambió. Durante los años 90 y a inicios de los 2000, se vinculó intensamente con una cultura juvenil en concreto, enfocada en atuendos atrevidos, maquillaje llamativo, cabellos coloridos y una postura abierta respecto a la expresión personal. Hoy en día, el término gyaru puede referirse a ambas cosas, tanto a la estética de la moda como a la identidad cultural. Esta subcultura no nació en una revista de moda, sino más bien como protesta. En la década de los 70, la mujer japonesa ideal era la llamada Yamato Nadeshiko, la cual tenía que cumplir ciertos estándares. Debían ser pálidas, recatadas, sumisas e invisibles. La existencia de estos estándares es crucial para el nacimiento de subculturas como la gyaru, ya que su existencia no solo se centra en mostrar un estilo diferente, sino a luchar contra de estos estándares de belleza y las normas sociales en un país como Japón, donde cualquiera que sobresalga es tratado de forma diferente. Las primeras gals utilizaron la moda como un arma para declararse independientes de estas expectativas sociales. Llevaban piel bronceada, ropa llamativa y se negaban a pasar desapercibidas. Bueno, como es de esperar, las gyaru no fueron aceptadas por la sociedad, en general, debido a las normas culturales en Japón, los estigmas que prevalecen y una mentalidad que tiende a evitar llamar la atención. Las opiniones negativas hacia ellas abarcaban desde críticas a su higiene hasta acusaciones de ser demasiado promiscuas. Tener un estilo personal que se distingue no es sencillo en una nación como Japón. Ser gyaru a menudo ocasionaba conflictos en la escuela o con la familia. Esta narrativa llevó a que fueran percibidas como chicas malas o matonas en el anime y el manga, a pesar de que la subcultura en sí busca la diversión y la expresión de identidad. En la cultura del país, los jóvenes son educados para enfocarse exclusivamente en aprobar sus exámenes, para así alcanzar una buena posición social, y se les anima a participar en actividades que fomentan los valores de una comunidad unida. Así que por esta razón, muchos de estos jóvenes terminan cuestionando por qué no pueden expresarse libremente y hacer lo que ellos desean, lo que los lleva a adoptar tendencias como el gyaru. Es así cuando en la década de los 90 nace el movimiento Kogyaru, que se caracterizaba por su actitud rebelde y su estética llamativa, rompiendo con las normas tradicionales del uniforme escolar. La figura de la Kogyaru se convirtió en un símbolo de resistencia juvenil frente a las estrictas reglas del sistema educativo japonés, que tradicionalmente promovía uniformidad y conformidad. Esta subcultura popularizó estilos distintivos, como los calcetines de gran volumen y sueltos, que muchas veces llegaban hasta las rodillas, los uniformes acortados y personalizados, y peinados llamativos con tintes vibrantes o estilos desordenados. Además, el corazón de la cultura gyaru giraba en torno a lugares emblemáticos, como el edificio Shibuya 109, en Tokio, que se convirtió en un punto neurálgico para la moda juvenil y la expresión individual. Durante la década del 2000, esta cultura comenzó a fragmentarse en diferentes tribus urbanas especializadas, cada una con estilos distintivos que reflejaban distintos valores y sensibilidades dentro del movimiento gyaru. Por ejemplo, tenemos el ganguro, que es de finales de los 90 y es caracterizado por una actitud rebelde y callejera. Y luego
A principios de los 2000 nació el Mamba, que es una evolución extrema y más decorativa, que busca un aspecto más juguetón y colorido. Ambas destacan por su aspecto radicalmente diferente al estándar: bronceados extremos, piel muy oscura lograda mediante autobronceados o maquillaje artificial, delineados blancos muy marcados alrededor de los ojos y labios brillantes. Este estilo fue una declaración audaz contra el ideal de belleza Bihaku, que promovía la piel pálida como símbolo de pureza y elegancia. La elección del bronceado intenso fue un acto consciente para desafiar esas normas tradicionales. Por otro lado, surgió también el estilo Hime Gyaru, que significa princesa Gyaru, una fusión entre la elegancia rococó europea y las tendencias vanguardistas de Shibuya. Estas chicas se caracterizaban por usar perlas finas, encajes delicados y accesorios que imitaban el aspecto perfeccionista de muñecas antiguas, pero con un toque moderno y atrevido. Sin embargo, debajo de esa apariencia refinada, había un espíritu feroz e independiente que buscaba destacar en un mundo lleno de estándares rígidos. El Hime Gyaru representa así una especie de lucha interna entre la sofisticación y la rebeldía juvenil moderna. Actualmente existen muchos tipos de Gyaru, como por ejemplo el One Gyaru, el Hime Gyaru, el Roku, también existen Ganguro, Mamba, Banba, Ganjiro y muchos más. Y si queréis que haga una explicación más profunda de cada uno, pues me lo podéis dejar en los comentarios. En cuanto a las Gyarus en los medios, a lo largo de los años muchos mangas y animes, entre otros medios, han incluido personajes Gyaru, generalmente reconocibles por su apariencia, pelo rubio y uñas pintadas. Estos personajes han asumido roles secundarios y protagónicos. Suelen ser Kogal, ya que la mayoría de estas series y mangas se desarrollan en un entorno escolar, y aunque a menudo carecen del maquillaje habitual, como el contorno de la nariz, se las muestra con un bronceado intenso y hablan con jerga Gyaru. Otras características distintivas de las Gyaru en animes y mangas son, por ejemplo, sus accesorios, sus bonitos atuendos y el uso de lentes de contacto de colores. Las revistas de moda han sido también un pilar fundamental de la cultura Gyaru, sirviendo como el principal medio de definir tendencias, estilos y la evolución de su cultura desde los años 90 hasta la actualidad. Desde revistas como Egg, Kwakuma Geha, Ransuki y Pop Teen, entre otros muchos. Obviamente, no todas las revistas eran iguales, cada una tenía un estilo diferente. Desde Egg, que tenía un estilo más callejero, atrevido y con la energía Kogyaru de Shibuya, hasta Pop Teen, que ofrecía un estilo más suave, dulce y accesible, ideal para principiantes y con influencia adolescente. El ecosistema editorial cayó a mediados de la década de 2010, con el cierre de títulos históricos como Ageha, Egg y Happy Nuts en 2014, marcando el declive masivo del estilo. Pero, sin embargo, en la década de 2020 se ha producido un resurgimiento gracias a la popularidad internacional. Títulos clásicos han regresado a la publicación y han surgido nuevas propuestas como Loalo y Kogyaru Magazine, además de revistas creadas por la comunidad extranjera como Galvip y Gyaru Go. Por cierto, con el tiempo también nació la contraparte masculina, conocida como Gyaruo. Esta no está ligada a un movimiento de rebeldía independiente, sino que nació como una extensión del fenómeno femenino del Gyaru. A diferencia de las Gyarus, los Gyaruo no formaron una subcultura con revistas propias de igual impacto inicial, sino que adaptaron la estética Gyaru, piel bronceada, cabello teñido, moda llamativa, para integrarse en su círculo social. Con el tiempo, surgieron estilos específicos como el Ora-Ora, caracterizado por una actitud más masculina, y el Host Gyaruo, inspirado en la estética de los host clubs. Habiendo dicho todo esto, es importante entender que muchos críticos suelen cuestionar la estética Gyaru con comentarios superficiales como ¿por qué las Gyaru son tan feas? A mí personalmente me parece un estilo muy bonito, pero estos prejuicios creo que reflejan una falta de entendimiento y no solo eso, sino también de comprensión sobre lo que realmente representa esta subcultura.
la verdadera esencia del movimiento Gyaru no se trata de ser guapa según los estándares masculinos o simplemente los estándares convencionales. Más bien se trata de aceptar y celebrar la individualidad sin complejos ni inseguridades. Es una manera de desafiar las expectativas sociales, promover la autoexpresión y fomentar la confianza propia en un contexto donde las mujeres jóvenes reclaman su espacio en un mundo tradicionalmente rígido. Bueno, terrícolas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y si es así, no olvidéis darle like, suscribiros y comentarme qué os ha parecido. También os quería dar una nueva noticia que también lo pondré en la comunidad, pero también os lo quería enseñar por aquí. ¡Tarán! Os presento a la nueva mascota del canal. No sé si os acordáis, en comunidad hace poco puse unas votaciones de qué animal os parecía más lindo y de ahí saqué el diseño para la mascota actual. Aún no tiene nombre, la idea es que vosotros en comentarios me dejéis algunos nombres que os parezcan lindos y ya de allí pues el que más me llame la atención se quedará con ese. Obviamente le quiero dar las gracias a Cheesecakey, ya que ella es la artista que ha hecho esta bonita ilustración. Y bueno, si queréis seguirla en Instagram porque la recomiendo un montón, tiene un estilo de dibujo muy bonito. Aprovecho también para enseñaros esta comisión tan chula que, como el vídeo de hoy era de Gyaru, pues quería tener algún tipo de dibujo de yo con estilo de Gyaru, no sé. Aunque mi estilo favorito es el Tsuyomi, el Kogyaru también es muy chulo. Y vale, con todo dicho, os dejo mi Instagram por aquí y me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.